¿Ya te fijaste en la forma fluida y sin prisa con la que un río rodea las piedras en su camino, siguiendo su curso sin forzar jamás un movimiento, pero siempre llegando a su destino? ¿O en la manera tranquila en que un árbol crece, alcanzando el cielo con sus ramas, sin prisa, pero expandiéndose incesantemente? Existe un ritmo profundo y natural en la vida, un flujo que no depende de la lucha ni de la presión, pero que, aún así, alcanza lo que parece ser imposible. ¿Y si te dijera que esa misma fuerza podría transformar tu vida? ¿Y si el simple acto de dejar que las cosas sucedan naturalmente fuera la clave para alcanzar tus objetivos más que años de esfuerzo incansable? Hoy te invito a explorar la filosofía ancestral de Oriente, donde reina la poderosa idea del Wu Wei, el principio de la no acción. Una filosofía que ha guiado vidas y moldeado destinos alrededor del mundo, trayendo armonía, serenidad y sí, grandes logros. Pero este concepto va en contra de todo lo que nos enseñaron en el mundo moderno, un mundo obsesionado con la búsqueda implacable de resultados. La simple idea de alcanzar algo sin forzar, sin la presión constante, suena para muchos como un sueño imposible o incluso como pura pasividad. Sin embargo, el Wu Wei está lejos de ser cualquiera de esas cosas. Se trata de un arte refinado, donde se aprende a reconocer el momento adecuado para actuar y el momento adecuado para retirarse. Tal vez el término sea nuevo para ti, pero es algo profundamente arraigado en la sabiduría del taoísmo. Wu Wei, literalmente traducido como no acción, va mucho más allá del significado que sus palabras pueden sugerir. No se trata de inactividad, de quedarse esperando que la vida suceda sin hacer nada. En realidad, Wu Wei trata de alinearse tan perfectamente con el flujo natural de las cosas que el éxito parece venir sin esfuerzo. El verdadero poder está en moverse en armonía con lo que te rodea, en perfecta sincronía con el ritmo de la vida. Imagina, por ejemplo, a un maestro de artes marciales. Él se posiciona, equilibrado, atento, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando el oponente ataca, no usa fuerza innecesaria. En lugar de eso, aprovecha el impulso del enemigo, canaliza la energía que le es ofrecida y se mueve con fluidez, como si estuviera bailando al ritmo del conflicto. Eso es Wu Wei, la habilidad de saber cuándo avanzar y cuándo ceder, confiando en que el equilibrio del universo se encargará del resto. Y es ahí donde surge la paradoja. En un mundo que nos enseña a creer que más esfuerzo genera más resultados, el principio del Wu Wei nos muestra exactamente lo contrario. A veces es en el espacio entre las acciones, en la pausa, en la respiración, en el simple hecho de esperar, donde el verdadero poder se revela. Parece difícil de creer, ¿verdad? Que al intentar menos, logramos más. Pero cuando dejamos de controlar cada paso, de forzar cada resultado, nos damos cuenta de que el universo, o el Tao, siempre mantiene un equilibrio natural. Y es ese equilibrio el que puede llevarnos a donde queremos llegar, de una manera mucho más suave y eficaz de lo que imaginábamos. Piensa, por un instante, en la última vez que intentaste forzar un resultado. Tal vez estabas tratando de convencer a alguien de tu opinión, o tal vez estabas presionando para que un proyecto se finalizara exactamente a tu manera. ¿Cómo te sentiste en esa experiencia? Tensa, exhausta, frustrante. Ahora, recuerda una vez en la que te dedicaste a una intención, hiciste lo que necesitabas hacer y luego simplemente dejaste que las cosas sucedieran. La diferencia entre esos dos enfoques no está solo en lo que lograste, sino en cómo te sentiste durante el proceso. Es importante dejar claro, esto no significa defender la pasividad. En realidad es lo opuesto. Es una forma de acción mucho más profunda.
exige una atención intensa, una percepción aguda y una conexión genuina con el entorno y contigo mismo. La verdadera diferencia está en el origen de la acción. ¿Viene de un lugar de fuerza o de alineación? En este viaje que estamos a punto de comenzar, te invito a abrir tu mente y corazón a la sabiduría milenaria de Oriente. Vamos a explorar las lecciones de los ríos, de los árboles y de los sabios ancestrales que entendieron algo profundo sobre el universo, que, en el arte de no forzar, podemos descubrir el secreto de alcanzar todo lo que deseamos, con ligereza, fluidez y alegría. Para entender verdaderamente la profundidad del Wu Wei, debemos volver en el tiempo, atravesar los antiguos paisajes de China, donde en las montañas cubiertas de niebla y en los templos silenciosos, las semillas del taoísmo fueron sembradas. El concepto de Wu Wei no es solo un pensamiento pasajero o una moda del momento. Es una sabiduría ancestral profundamente enraizada en la filosofía oriental. El taoísmo o daoísmo, como también se le conoce, es una tradición espiritual y filosófica con más de 2000 años de historia que moldeó la cultura china. En el corazón de esta filosofía se encuentra el Dao o Tao, frecuentemente traducido como el camino. Sin embargo, como el mismo Wu Wei, el Dao es un término vasto y profundo, casi imposible de traducir de manera directa. El Dao es descrito como la esencia última, la fuente y la naturaleza fundamental de toda la existencia. Es tanto el inicio como el fin, tanto el camino como el viajero. Es dentro de esta danza cósmica del Dao donde el principio del Wu Wei encuentra su verdadero ritmo. El texto más venerado dentro del taoísmo, el Tao Te Ching, escrito por la enigmática figura de Laozi, contiene joyas de sabiduría sobre este concepto. He aquí un fragmento del capítulo 37. El Tao nunca hace nada, pero a través de él todas las cosas se hacen. Si los hombres y mujeres poderosos pudieran permanecer centrados en el Tao, todas las cosas estarían en armonía. La esencia paradójica de este concepto es clara en estas palabras. El Dao, por medio de la no acción, da origen a toda acción. No son los esfuerzos ruidosos y forzados, sino el silencio profundo y sereno el que genera la danza del universo. Cuando nos alineamos con el Dao, cuando fluimos en armonía con el orden natural, alcanzamos más que cuando luchamos contra la corriente. Pero el taoísmo no es la única filosofía oriental que valora principios similares al Wu Wei. Cruzando China y llegando a Japón, encontramos el budismo Zen, donde la filosofía Zen también reverencia la idea de fluir con la vida. Aunque el Zen no habla directamente sobre la no acción, enfatiza el estado de ser por encima del hacer. Un ejemplo de ello es la práctica Zen de Shikantaza, o simplemente sentarse. En esta práctica de meditación no se busca hacer nada, ni pensar en nada, ni alcanzar nada. Por el contrario, se trata solo de ser, de observar, de estar presente. Es un acto radical de pura existencia, donde el meditador no persigue la iluminación, sino que se entrega completamente al momento. El simplemente ser, aunque a primera vista parezca pasivo, es en realidad una forma poderosa de compromiso con el presente. Es como el Wu Wei. Se trata de estar alineado en armonía, fluyendo con el ritmo natural de la vida. Y, aunque el taoísmo y el budismo Zen sean los más conocidos por explorar este concepto, diversas otras tradiciones orientales comparten enseñanzas similares. La antigua filosofía india del Nishkama Karma, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, habla sobre actuar sin apego a los resultados, un principio profundamente resonante con los fundamentos del Wu Wei. Es fascinante percibir que, a pesar de las distancias geográficas, culturales y lingüísticas, hay una línea invisible que conecta estas filosofías.
Todas apuntan a una verdad profunda. Muchas veces, no son nuestras acciones forzadas, sino nuestra rendición tranquila, nuestra alineación con el flujo cósmico, lo que genera los resultados más poderosos. Sea el Tao silencioso guiando el curso de la existencia, el maestro Zen simplemente sentado en total presencia, o el llamado de la Gita para actuar sin apego, el mensaje es claro. Hay un arte, una belleza sutil, en no intentar, en simplemente ser y en fluir con las corrientes de la vida. A medida que nos sumergimos aún más profundamente en las aguas filosóficas de Oriente, el concepto de Wu Wei se convierte en un faro, iluminando una forma única de comprender la vida. Este término en sí puede parecer enigmático, evocando imágenes de tranquilidad, quizás incluso de monjes meditando en las alturas de montañas aisladas. Pero, ¿qué significa realmente Wu Wei? Empecemos por lo básico. Wu Wei es una expresión china donde Wu significa no o sin, y Wei se traduce como hacer o actuar. Juntas, estas palabras forman la idea de no acción o no hacer. Pero hay un gran desafío aquí. Una interpretación superficial podría sugerir pasividad o inactividad. Sin embargo, eso sería un grave error al entender el verdadero significado de esta filosofía que ha guiado a sabios, gobernantes y pensadores durante siglos. El concepto de Wu Wei es semejante a la elegancia de un bailarín inmerso en la actuación, donde cada movimiento no es forzado, sino una expresión natural de su ser. Es como el pintor cuya pincelada fluye suavemente por el lienzo, no pensada ni calculada, sino inspirada por una energía espontánea. Este principio no trata de la ausencia de acción, sino de la pureza de la acción. Se trata de un acto libre de fricción, libre de la rigidez de planear, forzar o pensar demasiado. Para ilustrarlo aún más, imagina el flujo del agua. No se esfuerza, no presiona, pero está constantemente en movimiento, esculpiendo valles y moldeando montañas a lo largo del tiempo. El agua no intenta de una manera que normalmente entendemos, simplemente sigue su naturaleza, moviéndose en sintonía con su entorno. Este es el corazón del Wu Wei, actuar de acuerdo con la propia naturaleza y con la naturaleza del universo sin esfuerzo innecesario. Uno de los mayores equívocos sobre el Wu Wei es asociarlo con la pereza o la falta de ambición. Pero eso no podría estar más alejado de la realidad. Abrazar este concepto no significa abandonar tus objetivos o responsabilidades. Al contrario, significa redefinir la forma en que te relacionas con esos objetivos. Por ejemplo, un artista marcial que practica Wu Wei no es pasivo. Cuando se enfrenta a un oponente, no usa fuerza bruta para derrotarlo. En su lugar, comprende profundamente la energía, el movimiento y el equilibrio, redirigiendo fuerzas con el mínimo esfuerzo, pero con el máximo impacto. Su acción está alineada, es estratégica y eficiente, no una lucha de fuerza. Una analogía moderna puede tomarse del mundo de la aviación. Piense en el concepto de eficiencia aerodinámica en el diseño de aeronaves. Los ingenieros no simplemente agregan más potencia para hacer que los aviones vuelen más rápido o más alto. Diseñan las aeronaves para minimizar la resistencia del aire, permitiendo que el avión se deslice suavemente y alcance su velocidad deseada con un menor consumo de combustible. Esta optimización, donde se logra más con menos, refleja perfectamente la profunda filosofía del Wu Wei. En la vida cotidiana, esto puede significar escuchar atentamente en medio de una discusión acalorada, permitiendo que la conversación fluya hacia el entendimiento, en lugar de imponer la propia opinión. En los negocios, puede ser comprender las tendencias del mercado y los comportamientos de los consumidores, alineando su estrategia con la corriente natural, en lugar de resistir los cambios del momento.
Esencialmente, Wu Wei nos propone un compromiso profundo con la vida, donde las acciones surgen desde un lugar de plena conciencia, alineación y flexibilidad. Nos invita a observar, a percibir el ritmo de las situaciones y a actuar en el momento justo. Se trata de percibir el flujo y el reflujo de las circunstancias, integrando nuestras acciones de manera fluida en esos ritmos naturales. En un mundo que constantemente nos presiona a actuar, a luchar, a forzar más, la antigua sabiduría del Wu Wei ofrece una perspectiva innovadora y contraintuitiva. Nos enseña que, muchas veces, el mayor poder no reside en cuánto logramos empujar, sino en cuán armoniosamente logramos fluir. La naturaleza siempre ha sido una fuente rica de sabiduría, revelando las verdades más profundas de la vida. Para los antiguos sabios de Oriente, especialmente Lao Tzu, un elemento destaca como maestro incomparable: el agua. Esta sustancia simple y modesta que cubre la mayor parte de nuestro planeta se convierte en una metáfora poderosa para el filósofo taoísta, ofreciendo profundas ideas sobre el espíritu del Wu Wei. En el Tao Te Ching, Lao Tzu utiliza la metáfora del agua para ilustrar brillantemente la filosofía del Wu Wei. Uno de los pasajes más destacados dice: «Nada en el mundo es tan suave y maleable como el agua. Sin embargo, para disolver lo duro e inflexible, nada puede superarla». La naturaleza del agua no es resistir ni desafiar directamente las fuerzas, y mucho menos apresurarse. Sin embargo, siempre está presente, en constante movimiento, y siempre encuentra una forma. Piense en un río serpenteando por el terreno. No sigue un camino recto, ni fuerza su paso a través de los obstáculos. Moldea su trayectoria con paciencia, modelando el paisaje a su alrededor. Con el tiempo, incluso al enfrentarse con piedras o montañas, el agua no se detiene. Simplemente rodea, pasa por debajo o fluye por encima. Este es el núcleo del Wu Wei: actuar sin fuerza innecesaria, permitiendo que los acontecimientos se desarrollen mientras navegamos con gracia por el camino de menor resistencia. Lao Tzu enfatiza el agua para ilustrar un aspecto fundamental de la verdadera resiliencia. Hoy en día muchas veces confundimos resiliencia con resistencia o dureza, pero la verdadera resiliencia, representada por el agua, es su capacidad de adaptarse, de ser flexible. El agua toma la forma de cualquier recipiente en que se encuentre, pero siempre mantiene su esencia. Puede ser suave como una gota de rocío en la mañana o poderosa como una ola gigantesca, adaptándose al contexto sin perder su naturaleza intrínseca. De la misma manera, al aplicar estos principios en nuestras vidas, desarrollamos una resiliencia que no nace de la simple terquedad o valentía, sino de una comprensión profunda y de la conexión con el flujo natural de la vida. Cuando nos enfrentamos a desafíos, en lugar de sucumbir bajo la presión o resistir el cambio, aprendemos a adaptarnos, evolucionar y encontrar nuevas soluciones, tal como lo haría el agua. Cada obstáculo, como las piedras en un arroyo, representa una oportunidad de recalibrar, de reevaluar y seguir por un nuevo camino. Las piedras no impiden el flujo del agua, solo alteran su curso. De la misma manera, en la vida, los obstáculos y reveses son inevitables. Esta filosofía, expresada a través de la metáfora del agua, nos enseña a enfrentar estos desafíos no con fuerza bruta o negación, sino con comprensión y adaptación. Imagine un revés profesional. En lugar de resistir o hundirse en la desesperación, el principio del Wu Wei nos invitaría a evaluar la situación, a entender sus dinámicas y luego actuar de manera alineada con la realidad presente, manteniendo nuestra visión amplia y estratégica. Así como el agua, el camino puede tomar direcciones inesperadas, pero el destino permanece a la vista. Lo que más impresiona del agua es su poder sutil,
casi imperceptible, pero inconmensurable. Ella nutre y sostiene, esculpe valles y desintegra montañas, no con explosiones violentas, sino con una acción constante y tranquila. De forma única, el agua encarna la paradoja del Wu Wei, suave, pero poderosa, gentil, pero persistente, flexible, pero intransigente en su esencia. Lao Tzu, al comparar el agua con el Wu Wei, nos provoca a reevaluar nuestros conceptos de fuerza y éxito. En un mundo donde frecuentemente asociamos poder con agresividad y conquista con una búsqueda incesante, la metáfora del agua nos ofrece una narrativa completamente diferente. Nos enseña que la verdadera fuerza no necesita ser ruidosa ni destructiva. Puede ser profunda y silenciosa, conquistando no por conflicto, sino por armonía. Al adoptar las enseñanzas de Lao Tzu y el principio del Wu Wei, no estamos simplemente adoptando una filosofía, sino una nueva forma de vivir, una que respeta el flujo de la vida, reconoce el poder de la persistencia y confía en el proceso, creyendo que, al igual que el agua, nosotros también encontraremos nuestro camino, moldeando trayectorias y creando destinos, una suave ondulación a la vez. A medida que exploramos más a fondo el pensamiento, desde los ecos de los antiguos bosques de pinos de China hasta los modernos laboratorios y aulas de psicología, encontramos una intersección fascinante. La sabiduría de Wu Wei encuentra una resonancia poderosa con un concepto explorado por la psicología contemporánea, el estado de flujo. Introducido por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, el concepto de flujo describe un estado de inmersión total en una actividad, donde la persona se pierde tanto en lo que está haciendo que todo lo demás desaparece. El tiempo parece distorsionarse, la autoconciencia se disuelve y lo que importa es la tarea presente. Como él mismo lo describió, el flujo es el estado en que las personas están tan involucradas en una actividad que nada más parece importar. La experiencia es tan placentera que la realizan incluso a un gran costo, simplemente por el placer de hacerla. En el corazón de Wu Wei y del estado de flujo está el principio de la facilidad, no en el sentido de ausencia de esfuerzo, sino como una alineación tan perfecta que la sensación de tensión desaparece. Cuando estamos en flujo, la acción fluye de manera tan natural y espontánea que el esfuerzo se disuelve. Las decisiones no surgen de un lugar de tensión o lucha, sino de la intuición y la experiencia. Este concepto refleja directamente las enseñanzas de Wu Wei, donde nuestras acciones están en sintonía con nuestra propia naturaleza y con el orden del universo, yendo más allá del esfuerzo forzado. Otro punto de conexión vital entre estas dos filosofías es la conexión con el presente. En el estado de flujo, las personas están completamente inmersas en el ahora. No están consumidas por arrepentimientos del pasado ni ansiedades sobre el futuro. Cada fragmento de su atención está enfocado en la tarea frente a ellas. De la misma forma, Wu Wei nos enseña a movernos con los ritmos naturales del momento, sin el peso de tiempos pasados ni el miedo al futuro. En el concepto de flujo de Csikszentmihalyi, las habilidades individuales están perfectamente ajustadas al desafío de la tarea. Existe un equilibrio único donde ni el aburrimiento de una tarea fácil ni la ansiedad de una tarea difícil dominan. Ese equilibrio refleja la idea central de Wu Wei, actuar de manera alineada, en armonía con el entorno, sin forzar ni sobrecargarse. Una de las facetas más intrigantes de este viaje es la trascendencia del yo. En el corazón del estado de flujo, el ego, con sus inseguridades y su constante autoconciencia, se disuelve. La persona no solo ejecuta una tarea, se convierte en la acción que está realizando, ya sea pintando, corriendo, escribiendo o cualquier otra actividad. Esta desaparición del yo
trae una sensación incomparable de realización y satisfacción. De la misma forma, al abrazar el principio de Wu Wei, se observa una trascendencia parecida al alinearse con el Tao, el flujo universal. En esa alineación, el individuo sobrepasa las limitaciones de su ego, fusionándose con una realidad mayor, creando una conexión profunda con el mundo y alcanzando una paz interior duradera. En el campo de la psicología moderna, el concepto de flujo ha sido asociado a una creatividad elevada, mayor productividad y bienestar mejorado. Atletas superando límites, artistas creando obras maestras, todos revelan las huellas del flujo en sus acciones. La investigación de Csikszentmihalyi ofrece una explicación científica para lo que los sabios taoístas ya intuían hace siglos. A pesar de la inmensa distancia de tiempo y cultura, ambas perspectivas convergen hacia una misma visión de una vida armoniosa, fluida e inmersa en la alegría del momento presente. Entre Wu Wei y el estado de flujo, vemos la universalidad de una verdad esencial. La verdadera excelencia no nace del esfuerzo forzado, sino de la conexión profunda con lo que hacemos, con quienes somos y con el mundo que nos rodea. Mientras diversas culturas humanas tienen sus propias interpretaciones y valores, Occidente sigue un camino distinto, profundamente marcado por la búsqueda incesante de la acción. Este ethos de acción, inmortalizado en conquistas, sueños e imperios, también revela sus sombras: agotamiento, aburrimiento y una lucha constante por la productividad. Miremos más de cerca esta dinámica, sus raíces y el impacto que tiene sobre nosotros. Desde la cima de los rascacielos que cortan el cielo hasta las metrópolis que nunca se detienen, Occidente es una celebración del impulso humano. La idea del sueño americano, por ejemplo, refleja esta obsesión. Con esfuerzo, perseverancia y un poco de suerte, cualquier persona puede alcanzar el éxito. Es una filosofía de conquista, ya sea de territorios, riquezas o estatus. Durante el Renacimiento, Europa celebró la creatividad humana y el individualismo, mientras que la Revolución Industrial intensificó la búsqueda por productividad incesante, con máquinas y personas trabajando sin parar, cambiando profundamente las sociedades. Hoy en día, esta obsesión por la acción asume nuevas formas. La cultura de startups del Valle del Silicio, con su lema "Trabaja duro", la industria de autoayuda, con su enfoque en metas y resultados, e incluso las redes sociales que premian la presencia constante, todos reflejan una sola idea: ser es hacer. Pero como Ícaro, que ascendió cada vez más con sus alas de cera, esta búsqueda incesante tiene sus costos. El agotamiento, que antes se veía como un fenómeno marginal, ahora es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome legítimo. El agotamiento emocional, el cinismo y la caída en la productividad son solo algunas de las consecuencias de una vida orientada exclusivamente hacia la acción. La presión de estar siempre disponible, siempre en movimiento, siempre superando límites, ha transformado el estrés en una presencia constante. Y esa tensión crónica, como evidencian varios estudios, tiene un impacto devastador en la salud física y mental, además de corroer la satisfacción general con la vida. Irónicamente, esta obsesión por la acción muchas veces lleva a la ineficiencia. La creencia de que podemos realizar varias tareas al mismo tiempo, el miedo a desconectarnos y la erosión del enfoque profundo nos hacen más ocupados, pero ni de lejos más productivos. La calidad del trabajo, de la creatividad y de la innovación se pierde en el torbellino de actividades. En medio del torbellino constante de la vida moderna, una sensación creciente de vacío comienza a apoderarse de muchos. En un mundo donde el ritmo nunca se desacelera, surge la pregunta: ¿por qué nos estamos esforzando tanto? ¿Será que nuestros esfuerzos están solo enfocados en acumular bienes materiales
y obtener la aprobación de los demás? ¿O hay algo más profundo y significativo que estamos descuidando en la obsesión por la acción? Occidente, con su énfasis en la productividad incesante, ha producido logros extraordinarios, avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida. Pero como cualquier fuerza poderosa, la acción necesita equilibrio. El péndulo de nuestra sociedad, que se inclina hacia la prisa y el trabajo arduo, tal vez necesite ser reajustado. Las filosofías orientales, con su enfoque en el ser, la armonía y la acción alineada, nos ofrecen un punto de reflexión. El concepto de Wu Wei, por ejemplo, sugiere que, en lugar de perseguir la acción sin fin, tal vez deberíamos aprender a sintonizar con los flujos naturales de la vida. Cuando dejamos de forzar y comenzamos a confiar en la quietud, descubrimos que la verdadera productividad no está en la lucha constante, sino en un movimiento fluido, sostenible y, sorprendentemente, más gratificante. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, surge una oportunidad única de abrazar una visión global, donde podamos aprender unos de otros. Necesitamos entender las fuerzas y limitaciones de diversas culturas y a partir de eso crear un nuevo paradigma que una lo mejor de ambos enfoques. En un futuro así, la conquista y el bienestar caminan juntos. Los ríos de la acción y la introspección se entrelazan y nos llevan a un lugar más profundo de realización y entendimiento. En el brillo de la sabiduría ancestral, muchos conceptos pueden parecer distantes, casi etéreos. Pero, ¿cómo podemos traer esas ideas a nuestra vida cotidiana, donde los plazos, las distracciones digitales y las responsabilidades son constantes? ¿Cómo aplicar la serenidad y la sabiduría del Wu Wei mientras lidiamos con las presiones diarias de la vida moderna? Vamos a explorar juntos cómo aplicar estrategias prácticas basadas en Wu Wei, permitiendo que podamos navegar en este mundo acelerado con más gracia y propósito, el arte de soltar. Cuando sueltas, todo se realiza. El mundo es conquistado por quienes saben soltar, pero cuando insistes, el mundo se escapa. Lao Tzu. Una de las lecciones más poderosas de Wu Wei es entender el poder de la no acción. Este principio no significa inactividad, sino saber cuándo retirarse y permitir que las cosas sigan su curso natural. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en saber cuándo hacer una pausa, cuándo alejarse de un estancamiento o incluso abandonar una tarea por un tiempo. Imagina que estás enfrentando un bloqueo creativo o atrapado en un conflicto constante con alguien. A veces, la mejor opción es dar un paso atrás, alejarse momentáneamente y permitir que el espacio se abra para que surjan la claridad y las soluciones. Esto no es huir de la responsabilidad, es una estrategia de no acción, una forma de confiar en el flujo natural de las cosas. En el entorno laboral, este principio puede traducirse en saber delegar o, a veces, en dejar que un colega llegue a la conclusión por sí mismo. En relaciones personales, es reconocer cuándo es necesario abstenerse de una respuesta impulsiva, dando tiempo para que las emociones se calmen antes de reaccionar. El poder de Wu Wei no está en la lucha constante, sino en la habilidad de actuar con sabiduría en el momento justo, cultivando la paciencia. La naturaleza no se apresura, pero todo sucede en el momento adecuado. Lao Tzu. Comprender el ritmo de la vida es esencial para practicar Wu Wei. Así como los árboles no brotan de la noche a la mañana y las estaciones siguen su flujo natural, nuestro viaje también tiene su propio tiempo. Wu Wei nos enseña que, al igual que la naturaleza, nuestras vidas no necesitan ser apresuradas. Cultivar la paciencia no es sinónimo de pasividad o negligencia. Al contrario, es entender que no todo puede forzarse a suceder de inmediato. Cuando estamos esperando que una idea madure, que un proyecto tome forma o que una relación se fortalezca,
La paciencia se convierte en nuestra aliada más poderosa. Nos protege contra la ansiedad y el impulso de interferir o apresurar procesos que por su propia naturaleza requieren tiempo y cuidado. En la práctica, esto puede traducirse en cosas simples, como no revisar los correos electrónicos de manera incesante en busca de respuestas o dar el tiempo necesario para que un equipo se ajuste a su dinámica. A nivel personal, significa aceptar que el crecimiento y el aprendizaje siguen su propio ritmo, individual y único para cada uno de nosotros. La paradoja del esfuerzo excesivo. Intentar controlar el futuro es como intentar reemplazar al maestro carpintero. Cuando intentas manipular sus herramientas, probablemente te cortarás la mano. Lao Tzu. En nuestra obsesión por los resultados, muchas veces creemos que más esfuerzo, más horas de trabajo, más tareas y más intensidad llevará a mejores resultados. Wu Wei desafía esta visión. Imagina intentar escribir con un bolígrafo aplicando una presión excesiva. La escritura será desordenada, el papel se dañará y el bolígrafo se romperá. Del mismo modo, el esfuerzo excesivo puede resultar en agotamiento, disminuir la productividad e incluso sabotear lo que intentamos lograr. Prepararse demasiado para un evento puede generar ansiedad, y forzar a un equipo a seguir un ritmo implacable puede disminuir su motivación y creatividad. En cuestiones personales, forzar una relación a avanzar más rápido de lo natural puede desgastarla o incluso romperla. La enseñanza aquí es encontrar el equilibrio entre la acción y la inacción, alineando nuestros esfuerzos con el flujo natural de las cosas. Se trata de confiar en el proceso, dar lo mejor de nosotros, pero también entender que muchas veces la fuerza excesiva no solo es innecesaria, sino también perjudicial. Aplicando Wu Wei en el mundo contemporáneo. Adoptar las enseñanzas de Wu Wei en el mundo moderno puede parecer un desafío, pero estas lecciones milenarias no están en contra de la acción, son un enfoque refinado hacia ella. Wu Wei nos enseña a armonizar nuestra vida con el flujo natural de las cosas, saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retirarse. Al incorporar estos principios en nuestro día a día, percibimos que la sabiduría de los antiguos puede, de hecho, iluminar nuestro camino en tiempos tan acelerados, ayudándonos a vivir con más equilibrio, realización y claridad. Ejemplos de Wu Wei en acción. En diversas áreas de la vida, vemos ejemplos claros de cómo Wu Wei puede ser un principio fundamental, incluso si las personas involucradas no conocen esta filosofía directamente. Desde reuniones de negocios hasta competiciones deportivas, desde estudios de arte hasta experiencias personales, hay innumerables situaciones que muestran que muchas veces menos es más. Vamos a explorar algunas de estas historias donde la acción suave, sin esfuerzo, hizo toda la diferencia. La creación del Post-it de 3M. Uno de los mayores éxitos de la innovación en el mundo corporativo surgió de un error aparentemente insignificante. En 1968, el doctor Spencer Silver, científico de 3M, estaba intentando desarrollar un adhesivo súper fuerte. En cambio, creó un adhesivo de baja adherencia, reutilizable y sensible a la presión. Durante años, este error quedó olvidado, sin aplicación práctica. Sin embargo, en 1974, Art Fry, un colega de Silver, tuvo una idea simple y brillante. Usó el adhesivo para resolver el problema de los marcadores de páginas que se caían de su libro de himnos. En lugar de intentar forzar una solución inmediata para el fracaso de Silver, 3M esperó pacientemente hasta que en 1980 el producto fue finalmente lanzado, cambiando para siempre los entornos laborales en todo el mundo. Si Silver hubiera insistido únicamente en su objetivo inicial, sin ver el valor de lo que parecía un error, tal vez el mundo nunca habría conocido el Post-it.
Este ejemplo muestra que muchas veces la verdadera innovación nace de un proceso tranquilo, sin prisa, donde el tiempo y la paciencia permiten que la oportunidad se revele. The Beatles, Let It Be. En las aguas turbulentas de la creatividad, hay momentos en que, al dar un paso atrás, la inspiración encuentra su camino con libertad. Durante una fase de tensiones internas y presiones externas, Paul McCartney tuvo un sueño con su madre fallecida, quien le dijo, «Déjalo estar». Ese sueño no solo inspiró la creación de una de las canciones más emblemáticas de los Beatles, sino que también se convirtió en el punto de partida para una filosofía que él y los otros miembros de la banda comenzaron a adoptar. En lugar de forzar la creatividad en medio del caos, comenzaron a permitir que las ideas fluyeran naturalmente. El resultado fue una de las canciones y álbumes más icónicos de la historia. Este episodio refleja el poder de rendirse al momento, de soltar la necesidad de controlar y dejar que la creatividad se desarrolle en su propio tiempo. Roger Bannister y la milla de los 4 minutos. Antes de 1954, la idea de correr una milla en menos de 4 minutos era considerada imposible, pero Roger Bannister, estudiante de medicina y corredor, adoptó un enfoque diferente. Mientras otros atletas intensificaban sus rutinas de entrenamiento, Bannister las simplificó. Se enfocó en la calidad, no en la cantidad, asegurando que cada sesión fuera intencional y bien planificada. No se dejó llevar por la presión de entrenamientos excesivos, ni se entregó a la idea de que más esfuerzo siempre significaba mejores resultados. Con este enfoque enfocado, el 6 de mayo de 1954, Bannister hizo lo impensable. Corrió una milla en 3 minutos y 59,4 segundos. Su logro no fue solo una cuestión de habilidad física, sino de entender el ritmo de su propio cuerpo, sabiendo exactamente cuándo forzar y cuándo respetar sus límites. El viaje inesperado de Julia. Julia, una profesional del marketing, planeó cuidadosamente cada detalle de un viaje en solitario a Italia. Cada minuto fue calculado y cada destino meticulosamente listado. Sin embargo, en el segundo día, perdió su itinerario debido a una ráfaga de viento repentina en Venecia. Sin acceso a Internet y con la batería del celular descargada, se vio ante una elección: entrar en pánico o aceptar lo inesperado. Eligió la segunda opción, permitiendo que la ciudad la guiara. Se perdió por los callejones estrechos, descubrió patios escondidos, escuchó óperas improvisadas en las plazas e hizo amistades genuinas con los lugareños. El viaje dejó de ser simplemente ver lugares y pasó a ser vivir la esencia del momento. Al no intentar controlar cada instante, Julia se entregó al flujo de la vida, creando una experiencia auténtica que ninguna planificación rigurosa podría ofrecer. Esta experiencia fue una verdadera expresión de Wu Wei, movimiento sin esfuerzo, fluyendo con la corriente de la vida, lecciones de Wu Wei en el mundo moderno. Estas historias, de distintos ámbitos de la vida, comparten una lección única y profunda. Existe una magia en no forzar los resultados, en reconocer el momento justo para actuar y el momento justo para ceder. Nos muestran la armonía que surge cuando, en lugar de intentar controlar cada aspecto de la vida, nos alineamos al flujo natural de la existencia. Ya sea en el proceso creativo, en el auge de la competencia deportiva o en las aventuras inesperadas de la vida personal, los principios de Wu Wei nos enseñan sobre equilibrio, paciencia y la belleza de dejar que las cosas sucedan a su debido tiempo. La contranarrativa de la facilidad. En el frenético ritmo de nuestra era moderna, donde la presión por la productividad y el éxito resuena a cada instante, surge una narrativa casi radical: la suavidad de Wu Wei, invitándonos a encontrar el encanto en la facilidad.
En un mundo que asocia la ocupación con el valor y la agitación con el éxito, esta idea puede parecer audaz. Sin embargo, al mirar hacia la historia, los negocios, las artes, los deportes e incluso nuestras propias experiencias personales, hay una verdad que resurge. Es en la pausa, en el espacio entre nuestras acciones, donde muchas veces encontramos la verdadera esencia de la vida. La clave está en entender que, a veces, la acción más poderosa es la no acción. Es permitir que el río de la vida nos lleve, en lugar de luchar contra sus aguas. Esto no significa pasividad o abandono de nuestros sueños, sino una danza delicada entre saber cuándo avanzar y cuándo dejarse llevar. Wu Wei redefine la noción de éxito, no como la línea de meta conquistada con esfuerzo incesante, sino como el viaje realizado con gracia, alineación y sabiduría intuitiva. Una invitación para compartir tu viaje. Sin embargo, este discurso solo cobra sentido con tu participación. Al llegar al final de esta reflexión, extendemos una invitación a cada uno de ustedes. Compartan sus propias historias de serendipia, momentos en los que el acto de no forzar reveló nuevos caminos, y situaciones en las que, al soltar el control, fueron guiados por destinos sorprendentes. Más importante aún, alentamos a todos a incorporar los principios de Wu Wei en sus días. Porque al compartir nuestras experiencias y permitirnos experimentar juntos, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que creamos un tapiz de vivencias compartidas. Juntos, pintamos un mundo donde la facilidad no es una excepción, sino un arte refinado, accesible para todos nosotros. Al adoptar Wu Wei, quizás notemos que las verdades más profundas de la vida no se proclaman de forma grandiosa, sino que se susurran en los silenciosos intersticios de la experiencia. Se revelan a quienes están dispuestos a escuchar, a descubrir, a conectar. Te invitamos a seguir con nosotros en este viaje, explorando caminos iluminados por el delicado brillo de la acción sin esfuerzo. Y, a lo largo de este viaje, redefiniremos lo que significa vivir una vida verdaderamente plena.